Yo voy a tratar sobre la sede histórica del museo, el Colegio de San Gregorio, que como muchos de ustedes conocen, pues fue uno de mis principales objetos de investigación y que además cristalizó con una última aportación en la publicación de la monografía del colegio, que fue mi último trabajo en activo en la plantilla. Y he querido empezar en la presentación con uno de los dibujos que se hacen, es profeso, que hace Miguel Sobrino, un magnífico artista y también historiador del arte. Claro, necesitamos a alguien que supiera dibujar. Yo no me hubiera acercado a nada parecido ni en 3 vidas. Ya digo que se hicieron una serie de dibujos tratando de reconstruir aspectos más o menos perdidos del edificio, ¿no? Bueno, aquí vemos, por ejemplo, la Galería de las Azoteas, que ya tiene la altura que adquiere en 1524, un poco más tarde de la construcción del colegio, o la sala que se pierde, una de las aulas del colegio, a la que se entraba por enfrente de la puerta principal, desde el patio de estudios, o la propia construcción que se adosaba al muro, del que solo nos queda el resto de los ventanales en 2 alturas, al muro que conduce hacia la capilla, ¿no? Y allí incluida las cadenas que rodeaban en todo su perímetro el edificio, de donde viene el nombre de la propia calle. Ya pasando a las distintas dependencias, empiezo por la capilla, con esta vista exterior, porque no es muy habitual poner una vista exterior de la capilla, en la que vemos que, a pesar de su poca visibilidad desde la calle, tampoco aquí se dejó Fray Alonso de Burgos de poner su escudo bajo el capelo episcopal con la flor de lis, y que está en los contrafuertes. Yo creo que la capilla, no sé si es una impresión mía, pero a mí me parece que no la hemos terminado de reivindicar. Incluso en la bibliografía creo que no está justamente tratada, porque desde el punto de vista arquitectónico creo que es una de las capillas más importantes del tardogótico español, y esta magnífica foto de las bóvedas, realizada por los fotógrafos del museo, Javier Muñoz y Pastor, creo que dan una muestra de este enorme valor arquitectónico de la capilla, con esas excelentes bóvedas. Y ya digo que yo creo que no la terminamos de reivindicar, e incluso con cierta frecuencia, y no me refiero a las obras actuales, que no hay otro remedio cuando hay una cosa, un tema de seguridad, no queda otro remedio, pero hemos tendido demasiado a lo largo de los muchos años a cerrarla con frecuencia, quizás por el propio emplazamiento de la capilla. Cuando había problemas de vigilancia, pues bueno, claro, el edificio que está un poco más lejos parece que es el más fácil, ¿no?, de desmontar, y realmente yo creo que hay que cuidarla y hay que reivindicar bien esa capilla. La capilla es lo que más sufre el devastador paso de las tropas napoleónicas por el colegio, que la dejaron completamente pelada, perdiéndose pues lo que era la parte más importante de su patrimonio. A raíz de la desamortización, la capilla pasa por diversos usos, unas veces usos de culto, otras veces usos civiles, fue archivo de la Diputación, por ejemplo, y cuando viene en el año 33 a este edificio el museo, llevaba 18 años en usufructo por parte de la comunidad de dominicos, usufructo que el gobierno decide dar por zanjado, porque, y eso es lo que quiero reseñar para lo que hoy voy a tratar, que no quiero insistir tanto en los aspectos que ya traté en el libro, porque pueden ser conocidos, sino sobre todo en la incidencia, en el enorme paso adelante que supuso para la colección del museo y para la institución la llegada a este Colegio de San Gregorio. Eso es fundamentalmente en lo que pretendo remarcar hoy en esta breve charla. Ya digo que lo importante es que desde ese primer momento la capilla se considera parte esencial del proyecto, se da por zanjado ese usufructo. Creo que esta es la imagen de conjunto, a no ser que nos aparezca otra nueva, esperemos que sigan apareciendo alguna más. Hay alguna de detalle de este mismo momento, pero me parece que de conjunto, que yo recuerde, esta es la única imagen que tenemos de cómo estaba la capilla antes de que llegara el museo, todavía con la comunicación abierta con la iglesia de San Pablo a través de la reja,
completamente, como vemos, desornamentada en sus muros. En esta imagen antigua, bueno, pues recuerdo un poco la hipótesis que yo lancé en el libro sobre la fecha más tardía de construcción del coro alto. Yo creo que no es del momento original, sino de unas décadas posteriores. Sobre todo me baso en la diferencia decorativa y de calidad en la propia decoración que hay en ese frente del coro con relación a este otro cuerpo que sale a la izquierda y que siempre se ha interpretado como una tribuna para el órgano y que, en mi opinión, no era tal. De hecho, si miramos desde abajo con una luz, se ve perfectamente que son dos estructuras independientes y que no tienen nada que ver la una con la otra. Por tanto, esa estructura principal surge la pregunta de ¿para qué podía servir? Y yo creo que la razón no es otra, que esto era ni más ni menos que la base del primer cenotafio que el fundador, Fray Alonso de Burgos, se encarga pocos meses antes de morir a Simón de Colonia. Ese primer cenotafio le conocemos su existencia gracias a dos descripciones que, para no perder mucho tiempo, no voy a repetir. Antonio de la Laine en 1502 y Lorenzo de Vital en 1517, que dicen, a grandes rasgos, que en la mitad de esa iglesia, concretamente dice en la mitad, había un gran pináculo de unos 7 metros de altura, 24 pies, en el que en la parte superior se encontraba la familia real en pleno, escuchando el sermón que Fray Alonso de Burgos les impartía, lo cual nos da una buena muestra de ese ego por todos conocidos del fundador de este edificio, queriendo pasar a la posteridad ni más ni menos que demostrando su influencia sobre la propia familia real. Yo, para explicar esta idea del primer cenotafio, hice quería recordarlo aquí, con la ayuda también de Paz Pastor, hice este primer montaje de elementos ajenos que nunca me atreví a publicar porque me parecía que todavía era muy distante a la idea, pues por transmitir un poco la idea que yo tenía, pero creo que el dibujo de Miguel Sobrino, el segundo de los dibujos que salen para el libro, es mucho más certero y se tiene que acercar mucho más a lo que suponemos que pudo ser ese primer cenotafio, que lo cierto es que, y esto está documentado, 3 décadas después, en 1531, se desmonta para construir un segundo sepulcro de tipo cama de forma tronco piramidal. Ya digo que el anterior se decía en la mitad de esa iglesia, y de hecho en el anterior se suponía que incluso se llegó a pensar que podía estar en el medio, en el centro físico de la capilla, lo cual hubiera sido una cuestión absolutamente inviable para el desarrollo del culto, porque no se vería nada más que ese gran cenotafio, lo cual es mucho más lógico pensar que fuera en el centro del muro y no en el medio físico de la propia capilla. Bueno, como decía, se hace un segundo sepulcro que se encarga Felipe de Vigarne en 1531 y que pervive hasta la lamentable invasión napoleónica, que se destruye por completo este segundo sepulcro. Solamente queda un fragmento de jaspe que puede ser donde apoyaba el bulto sepulcral, pero lo cierto es que la escultura se pierde prácticamente por completo. Hay alguna noticia que se lleva algún resto a la catedral. En la catedral no hay nada por lo menos visible, no sé si algún día aparecerá algo enterrado por algún sitio, pero ese segundo sepulcro también se pierde con la invasión napoleónica. Traía también esta imagen de esta portada de la capilla desde la iglesia de San Pablo, no solo porque se viera este encargo, que yo creo que también es otro de los últimos que hace Fray Alonso de Burgos a Simón de Colonia poco antes de morir, sino para que se viera el emplazamiento de lo que hasta entonces, hasta el libro se consideraba la tribuna del órgano y que era la base de en mi opinión, de la base del primer cenotafio, para que se vea que desde la iglesia era perfectamente visible a través de la reja porque estaba enfrentada con ese primer sepulcro. Con todo, la pérdida fundamental para mí de la capilla, no siendo pocas las que ya he citado, es la del retablo mayor. Retablo mayor que se encarga ni más ni menos que a Gil de Siloé, el gran renovador de toda la escultura tardogótica castellana y no digamos de la retablística, y que pues también con la invasión napoleónica es desmontado y desaparece en su gran mayoría. Conservamos algunas piezas, seguimos investigando porque alguna pieza podría provenir de ahí,
pero realmente como conjunto desaparece por completo. Y traigo este apunte pues un poco por recordar cómo trabajamos con Miguel Sobrino. Yo incluso in situ estuvimos, le conté pues un poco lo que pensaba sobre el retablo, le pasé las descripciones que teníamos del mismo, lo que podíamos saber de ello, y él elaboraba un primer apunte, que es el que muestro aquí en pantalla, donde yo incluso fui anotando las distintas escenas que pensaba que podía corresponder a cada uno de los emplazamientos hasta llegar al resultado final, que fue este que muestro en pantalla, donde está muy definido y muy claro, porque lo sabemos con certeza, lo que era la calle central, con el escudo de España rematando por encima de la inscripción que recorre los muros de la capilla, el Calvario en el cuerpo más alto y el llanto sobre Cristo muerto, y luego una serie de escenas en las que una, como no, aparece también retratado Fray Alonso de Burgos, el resto se corresponden a los dos temas. En la parte inferior, los 8 inferiores dedicados a la Virgen, porque el tema que lo preside es el llanto sobre Cristo muerto, del que se considera protagonista la Virgen, y en la parte superior en los temas de la vida pública de Cristo, sobre todo los temas de la pasión. Aquí no quisimos llegar a un dibujo tan definido porque no deja de ser una propuesta que, lógicamente, cuando uno se imagina las cosas, luego puede haber variaciones. Bien, lo cierto es que, y es lo importante para lo que hoy quiero tratar, la capilla desde el año 33 se considera parte esencial del proyecto de ese nuevo museo, como antes nos ha contado Ana Pérez, y se instala, se logra traer desde Olmedo, el retablo de la Mejorada de Olmedo, que así había sido trasladado a la iglesia de San Andrés de la misma localidad. Se monta también pintura de gran formato con 2 sargas del Museo del Prado, procedentes de Ávila, son depósito del Museo del Prado, que luego se devolvió, de San Pedro y San Pablo, el Calvario de Antonio Moro, que lo vemos a la izquierda, o las esculturas orantes del Duque de Lerma y Catalina de la Cerda, que pasaron a ocupar justo el otro lado del muro de lo que fue su emplazamiento original en el propio convento de San Pablo. Y también como parte, y ahora ya traigo una imagen más actual, como parte de ese primitivo proyecto, pues el sepulcro de Diego de Avellaneda, que se compra en 1932 por 40.000 pesetas, lo compra el Patronato de Turismo, del que antes también nos ha contado Ana Pérez, y se monta en ese hueco que antes veíamos que comunicaba con la iglesia de San Pablo. Y en el coro alto, la sillería del convento de San Francisco, que había permanecido desmontada en numerosos espacios, no entró entera, sigue habiendo en el almacén del museo fragmentos de esta sillería, pero bueno, por lo menos se recuperó en gran medida este conjunto que desde la desamortización había permanecido disperso por distintas salas del museo. Otra de las grandes aportaciones que tenía el colegio como edificio para el museo fue el contar con una serie de dependencias que, sin ser salas propiamente dichas, pues ofrecían unas grandes posibilidades, pues desde el punto de vista, por ejemplo, de regulación de grandes aforos o de la propia realización de actividades culturales, ¿no? Y creo que el patio de estudios es una buena muestra de ello, es una antesala perfecta a la entrada del museo. Ahora lo notamos menos, porque digo ahora, bueno, ya desde hace unas décadas. Claro, es que iba a decir, no hace mucho se cerró la calle, en noviembre creo que se van a cumplir 40 años, lo que pasa es que ya llevábamos algún año por aquí, pero sí, fue en el año 83 cuando se hace toda esta obra y se consigue que la calle fue un verdadero logro de la Eloísa García de Bater, por entonces directora del museo. No solo por la comodidad del visitante, sino también por la propia conservación del edificio, porque hay algún informe municipal que habla, aunque a mí me sigue pareciendo mucho, pero habla hasta de 10.000 vehículos al día en determinados momentos, ¿no? Porque era la principal vía de acceso hacia el barrio de la Rondilla, por esta calle. Bueno, luego, además, yo recuerdo que durante unos años se decidió, para que los camiones no corrieran mucho, poner unos guardias tumbados que cada vez que ¡bum!, botaban, pues nos daba la sensación de que la portada se nos iba a caer de un momento a otro. Por eso ya digo que ahora se nota menos esa función del patio de estudios. Patio de estudios que en origen, a diferencia de lo que en alguna ocasión luego se hizo, porque esto se olvidó también, tenía 2 alturas en todo su perímetro. No como lo vemos ahora, con únicamente 2 alturas en el frente, donde está la famosa ventana
que todos conocemos, ¿no? En 1869 viene a Valladolid un arquitecto inglés, Wyatt, que viene interesado, indudablemente, hace una tournée por distintas ciudades españolas para dibujar arquitectura, y viene a la ciudad interesado por el Colegio de San Gregorio y dibuja este patio en el que se ve perfectamente las dos alturas del original del patio de estudios. Eso nos lleva a plantearnos para qué servía, porque además tenemos constancia también de que los 3 lados que faltan se terminan derribando muy poco antes de la llegada del museo a este edificio, poco antes del año 33. Yo creo que está claro que lo que servía el patio de estudios con esa doble altura era de comunicación alta entre las dependencias panaciegas de Fray Alonso de Burgos en la segunda planta y la capilla, de modo que él podía atravesar también por esa construcción perdida en el jardín de la capilla, atravesar sin bajar, que era algo muy propio de los grandes mecenas que hacían un edificio de estas características, podía llegar a la capilla, donde quizás incluso pudiera haber una pequeña tribuna, porque en algún momento en la documentación se habla de ello, de la ventana de la misa, que luego posteriormente quedará tapada en el presbiterio, es decir, desde arriba poder seguir, como ocurre en otros muchos casos, también en edificios reales, poder seguir en la lejanía los cultos de la propia capilla. Y eso nos explicaría esta portada desde el claustro alto, que ahora desde fuera, sobre todo cuando salimos desde la sala donde está el entierro de Juni, no nos damos tanta cuenta. Sales a un espacio abierto y te da una impresión distinta. Pero sobre todo cuando lo vemos desde fuera, esa gran portada con la flor de lis en ambos lados, para un espacio que luego entras, hay una puerta pequeñita, es un espacio pequeño, cerrado, y dices, bueno, no entiendo muy bien esto, pues es que realmente yo creo que eso servía para pasar por ahí hacia el patio de estudios y a continuación, siguiendo la galería alta del edificio que conducía hacia la capilla, ir, como digo, sin necesidad de bajar al colegio en la planta baja. Es interesante esta otra foto antigua del patio de estudios, aparte de que nos muestra en el aula de Melchor Cano la utilidad en otro momento del edificio, antes de que llegara al museo, porque además nos muestra la puerta por la que ahora entramos al museo, que ni siquiera está bien perfilada porque se acaba de abrir. Hay una noticia en 1850 que yo creo que se ha interpretado mal, donde se habla de abrir una puerta en el medio del patio, pero pensaban en el patio grande, entonces dijeron, bueno, esto fue un proyecto que no se hizo, porque no hay ninguna puerta que comunique el patio grande abierta en el siglo XIX, ¿no? Yo creo que es que el error es eso, es que se refieren a esta puerta, esa noticia de 1850, que es por la que ahora entramos y que en origen no existía. Y eso nos lleva a darnos cuenta que se entraba por esa puerta pequeñita que ahora utilizamos prácticamente como un ventanal, que tiene encima el escudo con la flor de lis, y nos da una muestra también de cómo está perfectamente pensado todas las dependencias para el uso que se pretendía del colegio. Fray Alonso piensa en el colegio como un lugar de clausura, no un lugar de aforo enorme. El aforo lo tenía en las aulas a las que podían acudir también personas ajenas a la propia institución a escuchar las lecciones que se impartían en las aulas. Pero al edificio, a la entrada del edificio, se accedía por la puerta pequeña. Bueno, todos conocemos la importancia del patio grande, bueno, con las dos alturas perfectamente delimitadas, por el uso también diferente de ambas. En la parte de abajo las dependencias colegiales, con el refectorio, con la sala de los actos, y en la parte superior la más decorada zona que corresponde a las dependencias panaciegas de Fray Alonso, y yo creo que además lo que da personalidad al patio, que son los famosos tímpanos cubiertos por el fondo de flores de lis, no es ni más ni menos que el trasunto a la piedra de las colgaduras de un palacio, que además no solo se utilizan en el patio, sino también en la propia fachada, sirviendo del fondo a la escena de la presentación de los estatutos del colegio. Como digo, en el tímpano hay una imitación de un tapiz con las armas del fundador, tapiz al que se ven incluso, como vemos en la parte inferior, los flecos, ¿no? Esa es la idea que se pretende transmitir con el patio de estudios. Quería recordar a través de estas conocidas fotos de Lauren cómo se
el estado de deterioro al que llegó en el siglo XIX el patio, que tuvo que ser profundamente restaurada a partir del año 1885. Bueno, realmente, menos los tímpanos y algunas de las piezas de la cornisa, la inmensa mayoría se tuvo que hacer nueva. Como vemos, es una rehabilitación mimética que nos permite contemplar cómo fue el patio, pero bueno, lo cierto es que llegó al siglo XIX en un muy mal estado. Pero con ese concepto que decía antes de la planta superior como un palacio, se puede entender o coge sentido la magnífica escalera y su desarrollo heráldico y decorativo, porque conduce a un palacio, ¿no? Con frecuencia, antes se decía, parece un poco extraño, pero un edificio religioso se haga esta escalera, pues es que conduce a una zona completamente distinta, que es la zona que reserva Fray Alonso de Burgos como residencia con su más estrecho círculo, ¿no? Y eso que esta decoración de la escalera pues perdió con su magnífico alfarje, perdió prácticamente toda la policromía. En el año 1908 se dice que este alfarje está a punto de derruirse y que había perdido toda la policromía que tenía por las abundantes goteras que tenía todavía, a pesar de la reciente restauración del patio que tenía el edificio. Hasta en las propias portadas, y traigo la de la escalera, la misma zona, abajo y arriba, se ve esa diferencia de concepto, mientras que la portada inferior de la escalera es mucho más sobria. La superior tiene una estructura completamente palacial, con su correspondiente alfiz, una vez más las armas de Fray Alonso, que adquieren todavía más sentido con la decoración del fondo de la escalera, porque en esa segunda planta está, como digo, la dependencia de Fray Alonso. Bien, otra de las grandes aportaciones que suponía el llegar al Colegio de San Gregorio es contar con un abundante número de salas que permitían la exposición en buenas condiciones de la colección histórica del museo, que en muchos casos está presidida por los grandes formatos. Empezando por la sala de los actos, la actual sala primera, dedicada al arte gótico, en la que, bueno, traigo una imagen un poco por recordar también los cambios de concepto con respecto a la última reforma y que se vea, bueno, fue muy discutido el poner carriles para la iluminación. Recuerdo que hubo poco menos que iba a decir casi un congreso, ¿no? Porque nos daba miedo que interrumpiera la vista del artesonado y se recordaba la antigua iluminación que había en el arranque del artesonado, la parte inferior, que era una iluminación forzosamente forzada, perdón por la reincidencia, y que generaba muchos brillos e inconvenientes. Bueno, esto también vemos el mal estado, lo que contribuyó la última reforma a la mejora de las instalaciones del museo. También cambió por completo la visión de la sala 2, una sala que está abovedada no porque sea una capilla, como en ocasiones se escribió, sino porque era la sala de depósito, archivo, es decir, donde se guardan los documentos que acreditan las propiedades del colegio, de lo que el colegio vive, y por eso se aboveda para tratar de protegerla del fuego. Esa es la finalidad de este espacio que cambió por completo. Esta es la foto anterior a la última reforma. Salas 1 y 2 antes eran Gregorio Fernández, se acababa en esta sala 2 con la vista adyacente del Zurbanal, completamente forrada de rojo, que producía un verdadero impacto en la visita. Yo recuerdo en mis primeros tiempos alguna vez ir a explicar, me pasó yo creo que un par de veces, y encontrarme a 2 personas de repente arrodilladas y rezando, con lo cual uno se quedaba bastante impresionado, ¿no?, cuando ocurrían estas cosas. En la otra panda del patio, el refectorio y el aula de Melchor Cano pues permitieron montar, que fue otro de los grandes logros del año 33, el retablo de San Benito, que fue pasando por distintas zonas, y no me voy a entretener en ello porque ya no tengo mucho tiempo. En Santa Cruz, este es un segundo montaje, y luego también fue criticado porque decidieron utilizar como soportes los propios elementos arquitectónicos del retablo, clavando cosas que no eran ni mucho menos adecuadas, pero la gran aportación se debe gracias a Constantino Candeira. Posteriormente el arquitecto Constantino Candeira fue posteriormente su director del museo y realizó la reconstrucción de los cuerpos, que ahora también en la última reforma se han vuelto a reestructurar y todavía no tienen esta misma composición, pero es cuando se empieza a adquirir en el retablo de San Benito la idea de conjunto en el retablo.
la foto del montaje del año 71. Bueno, no me voy a detener mucho para no alargarme. Y ya en la planta alta, la sala de la antigua biblioteca, que perdió lamentablemente a los mediados del 19 un excelente artesonado, el que solo tenemos esta noticia a través de la acuarela que pinta en 1847 Valentín Cardera, y poco después es cuando se desmonta. Pensaban que se les iba a caer encima de la cabeza, se ponen a desmontarlo, y una viajera inglesa en 1853 publica diciendo que no sabe dónde ha ido a parar, que pensaban que se iba a derruir el artesonado y que luego cuando se pusieron a desmontarle realmente no podían con él, del volumen de las vigas, ¿no? El hecho es que desde el primer momento se utiliza desde el año 33 para la exposición de la sillería de San Benito, que requiere un espacio monumental, como todos pensamos, aunque ahora está a la inversa de cómo la vemos en esta foto. Antes se entraba por la parte de la cabecera, digamos, de la sillería, y ahora, viéndola al fondo, creo que adquiere mucho más sentido en las salas. Bueno, había traído esta imagen de la sala anterior actual del entierro de Juan de Juní, pero no me puedo entretener mucho, para recordar el anterior sistema de calefacción con ese calefactor que llegó a ser famoso en el museo, porque en algún momento, eran otras épocas, en algún momento algún vigilante llegó a asar castañas encima de él. Imaginaos cómo se ponía, Bueno, era un verdadero problema, porque esto se adopta en un momento en el que la conservación preventiva no estaba tan clara. Se pensaba que era una energía limpia, la energía eléctrica, pero realmente es un ventilador que pasa por una resistencia y saca aire caliente. ¿Qué pasa? Que lo saca caliente y seco, con lo cual la humedad relativa por los suelos. Yo recuerdo que cuando pusimos en marcha las cuestiones de conservación preventiva, empezaron a mandar aparatos para medir del ministerio, y yo decía, bueno, y una vez que mido, ¿qué hago? ¿Me doy de cabeza contra las paredes o cómo lo resolvemos esto? Bueno, la única solución que pudimos encontrar fue el montar una serie de humidificadores portátiles que nos subían un poquito la humedad, tampoco demasiado, pero que exigían cada uno 20 litros de agua diarios en 20 sitios distintos del museo a llenar con garrafas. Es decir, metíamos 400 litros de agua en las salas y tampoco adelantábamos mucho. El gran salón de Fray Alonso de Burgos, la actual sala 20, en el que se montó afortunadamente en la última reforma este artesonado de Castroverde de Campos, que había permanecido desmontado durante mucho tiempo y era un problema grandísimo de almacenaje, y los ventanales de esa sala, que son los únicos que dan al patio, es la única zona. ¿Por qué? Y una gran portada. ¿Por qué? Pues porque era la sala principal de entrada al Palacio de Fray Alonso. Y ya concluyo 2 minutos con la galería de las azoteas, galería que yo creo que en origen tiene las 2 alturas que hemos conservado, curiosamente, que posteriormente, y está documentado, y dice la documentación claramente que es una ampliación, en 1524 se amplía en varios pisos, y el propio Wyatt, del que antes hablaba, hace un dibujo en ese año de 1869, en el que incluso falta ya el piso superior, que ya se había derruido en ese momento, ¿no? Pero yo creo que también incluso el propio bloque que unía entre ambos edificios es algo más tardío, tampoco puede ser original, y eso nos explicaría por qué en planta alta, que permite ahora la exposición de Gregorio Fernández, de esa gran sala, tenemos 3 escalones al fondo, y nos produce un salto, una barrera arquitectónica que nos da unos pocos problemas, desde el movimiento de obras hasta incluso el paso de las sillas de ruedas. Yo creo que obedece a eso, a que en un primer momento no estaba pensado la unión de ambos edificios. En la parte de abajo, la sala de los pasos, que bueno, yo, porque no falte un poquito de autocrítica, creo que es lo único que no hemos sido capaces de terminar de resolver, la exposición de los pasos procesionales que tanto sentido dan a la colección del museo. Es cierto que tenemos los 3 más importantes expuestos, pero falta espacio para exponer todos. Había una antigua nave que fue una construcción inacabada, que generaba muchísimos problemas, incluso desde el punto de vista de la seguridad, que hubo que desmontar en la última obra, nave que estaba en el jardín. Yo en algún momento, sí que en aquel momento cuando se estaba en la fase de proyecto, dije, bueno, ¿y no podríamos pensar en una en el jardín? Bueno, había problemas presupuestarios y también se pensaba que el edificio debía quedar exento. Total, que en algún momento se habló también de la Casa del Sol como parte de la exposición de los pasos, que luego al llegar el Museo de Reproducciones no fue viable.
y llegamos a la construcción de este almacén que está en la parte de atrás de la Casa del Sol, que durante algún tiempo, y a eso obedece esta foto, nos empeñamos en hacer visitable, pero que realmente era un problema a todos los efectos, porque generaba problemas de vigilancia. Muchos visitantes tampoco se desplazaban hasta allí, la entrada no era la adecuada para una entrada del público, es decir, no hubo más remedio que dejarlo como un almacén visitable, que en aquel momento se dijo que provisional, y yo creo que, bueno, yo me iré al otro barrio y supongo que seguirá allí porque es fundamental el espacio para el uso profesional de los pasos. De la portada no voy a decir nada más, que es otra de las grandes ventajas que supone el edificio, porque ya tengo que concluir y la portada solo merecería por supuesto, una intervención, una conferencia completa. Pero bueno, indudablemente para un museo que se llama Museo Nacional de Escultura, esta apoteosis escultórica que es la portada, ni más ni menos que con bastante certeza del propio Gil de Siloé, pues ya está absolutamente todo dicho. Y ya termino con esta imagen que creo que es familiar para todos los que en algún momento hemos trabajado en la entreplanta de San Gregorio. Yo la verdad es que creo que he disfrutado tanto investigando sobre el colegio y sobre el museo, y lo sigo haciendo cada vez que alguien me pide que le acompañe, porque realmente nunca ha dejado de impresionarme. Es una verdadera suerte poder decir después de tantos años que algo te sigue impresionando, ¿no? Y no te cansas de ello, sino al contrario. Pues nada más, muchas gracias.